Roy y Marta Cantún, pastores de Iglesia Restauración. Un matrimonio sólido que con el ejemplo han enseñado a la iglesia que el amor a Dios puede restaurar familias y crear lazos sólidos dentro de ellas. Sus vidas y ministerio inspiran a la iglesia en creer en el modelo de Dios en esta tierra, la familia. Recibamos con un fuerte aplauso a los apóstoles Cantún. Felices, hemos pasado unos días hermosos. Siempre es un gozo venir, estar en esta casa que, como decía mi esposa en esta mañana, pues lo sentimos no solo como amigos, así como familia, ¿verdad? Así que somos muy bendecidos. Les recordamos que también ustedes tienen una familia, tienen una casa allí en Campeche. ¿Eh? No olvide, ahí vive Dios, vaya de vez en cuando. Y nos avisan y nosotros les atendemos como se merecen. Amén. Estamos muy contentos. ¿Sabe que todo lo que Dios nos pide, porque Dios nos pide, ¿verdad? Todo lo que Dios nos pide es porque nos los ha dado en Cristo. Por ejemplo, Él nos pide que seamos buenos padres. Y ¿por qué nos pide que seamos buenos padres? Bueno, porque en Cristo Jesús, ¿verdad? Es el reflejo del Padre. Nos pide que seamos buenos hijos. ¿Por qué? Porque Cristo fue un buen hijo, ¿verdad? Nos pide que el esposo ame a la esposa. Bueno, ¿por qué? Porque Cristo demostró su amor hacia la iglesia de una manera sacrificial, se entregó a sí mismo por ella. Todo lo que el Señor nos pide es porque ya nos los dio, ¿de acuerdo? En Cristo Jesús. Si no, mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿dice qué? Todas las, no dice muchas, no dice algunas, dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Así que somos gente valiosa porque Él nos amó, y porque nos amó se entregó a sí mismo por nosotros y nos ha dado a su Hijo. Amén. Gloria a Dios. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de la paternidad. Me asignaron este tema acerca de la paternidad, y es algo que no podemos, es un principio que no podemos desligarlo de lo que es la cobertura. Esta mañana el apóstol Holland nos compartió algo, pero sustancioso, no todo, porque es bastante, pero lo que nos pudo compartir de manera sustanciosa acerca de la cobertura, en verdad edificó nuestras vidas, y se tiene que conectar con otro principio, que es el principio de la paternidad. Amén. Así que yo quisiera compartir con ustedes algo acerca de la paternidad, porque de la misma manera puede ser un tema de 2 días o 3 días de seminario junto con la cobertura. Pero creo que lo que Dios hoy pueda darnos y nos pueda hablar nos va a ayudar a caminar bajo este principio, el principio de paternidad. Y quiero iniciar afirmando que es un principio bíblico. En el ambiente evangélico, en muchos lugares hoy esto está cuestionado, pero yo siempre he dicho: o no leen la Biblia o no quieren, como dice la Biblia, algunos ignoran voluntariamente este principio, y este es un principio del reino de Dios. Entonces, lo primero es que quiero afirmar que la paternidad es un principio bíblico, y como tal está claramente revelado en toda la Escritura, y por lo tanto este principio sigue vigente, ¿verdad? Porque un principio emana del carácter y la naturaleza de Dios, y como
el carácter y la naturaleza de Dios hace de Dios un Dios inmutable, entonces este principio sigue vigente, el principio de la paternidad. Por ejemplo, cuando pensamos en Abraham, ahí encontramos, esta mañana leíamos algunos pasajes acerca de que fue llamado para ser padre de multitudes de gente, ¿verdad? Cuando pensamos en Eliseo, por ejemplo, Eliseo, cuando Elías iba a ser llevado, ¿qué gritó? Padre mío, ¿verdad? No le dijo apóstol, apóstol, no le dijo mentor, mentor, le dijo Padre mío. Se refirió a él Padre mío, porque había una relación de esa naturaleza entre Elías y Eliseo, una paternidad que Eliseo reconocía. ¿Y qué decimos de David? Aun cuando Saúl, el rey Saúl, estaba mal, ¿verdad? Sin embargo, David se refirió a él y lo consideró como un padre. Llamó a Saúl, no solamente lo reconoció como el rey, no solo lo reconoció como el ungido, sino que David lo reconocía como un padre. Entonces, y así podemos ir, de hecho vamos a ir un poquito, ¿verdad?, a lo largo de la Biblia para encontrar eso. ¿Y qué decimos de este principio en la vida de Jesús? ¿Qué podemos decir de este principio en la vida de Jesús mismo? Cuando Él lo enseñó en su doctrina, y no solamente lo enseñó en su doctrina, sino que también con su ejemplo. Y mire lo que dice la palabra en Juan 8, versículos 16 al 19. Mire qué dice Jesús. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Mire esa relación, ¿me entiende? Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre, dice, que me envió da testimonio de mí. ¿Me entiende? Esto es hermoso. Aquí nos podríamos detener mucho tiempo hablando acerca de esto. ¿Por qué? Porque los hijos no se van de la casa, los hijos son enviados por el Padre. Amén. Se ha vuelto costumbre de que, como aprendíamos esta mañana, que a algunos hijos se les ocurre, que sienten que ya tienen, que ya saben y se van, ¿verdad? Pero cuando hay una verdadera relación y una verdadera revelación de aquellos que somos hijos y aquellos que son padres, entonces los hijos no se van, los hijos son enviados. Amén. Los hermanos de David se fueron tras Saúl. Sin embargo, David fue enviado por su padre. ¿Me entiende? Así que yo sé que muchos hijos en su momento serán llamados para salir, pero no se vaya, deje que el Padre le envíe. Amén. Y aquí está el ejemplo de Jesús. Dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y en otro pasaje él dice: ¿por qué? Porque el Padre y yo uno somos. Uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Que podamos, que los demás puedan decir: oh, que cuando nos vean, inmediatamente piensen en quién, en mi Padre. O por lo menos pregunten: ¿y quién es tu Padre? Amén. Aleluya. Ve esa conexión que hay tan hermosa, porque es un principio divino, es un principio bíblico en el que debemos de caminar. Amén. Por años, por generaciones, yo nací en un hogar cristiano, y como decía anoche el pastor David Escarpeta, decía: nací en cuna cristiana. El cristiana era la cuna, pero yo no. Hasta los 17 años tuve un encuentro con Jesucristo. Pero desde que tengo uso de razón, nací en un hogar cristiano, mis padres pastores, metido en la iglesia, y aunque no había nacido de nuevo, pero nos podíamos dar cuenta acerca de que esta revelación no había. Y como hoy aprendíamos con el apóstol, ¿verdad? Todo era muy organizativo, como una especie de
corporación, una estructura eclesiástica, pero que no reflejaba el verdadero corazón de Dios como un padre. Así que es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Entonces Jesús mismo, con su doctrina y con su testimonio y ejemplo, nos mostró acerca de este principio de paternidad. Un principio que la doctrina apostólica revela también en el Nuevo Pacto. O sea, este principio de la paternidad es un principio que la doctrina apostólica, la mente apostólica, los apóstoles, ¿verdad?, revelaron en el Nuevo Pacto. Un ejemplo de ellos obviamente es el apóstol Pablo. En 1 Corintios 4, 14 al 17, mire que dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, mire que dice, como a hijos bien amados. Luego dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Ve usted cómo Pablo era sin ningún temor? Él asumía el hecho de ser un padre para su hijo Timoteo y lo llamaba hijo, mi hijo amado. En primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Pablo se refiere a Timoteo y le dice: Timoteo, un verdadero hijo en la fe. O sea, no está diciendo un verdadero cristiano. No se refiere a decir un verdadero cristiano, no un verdadero hijo de Dios. Eso se asumía de que Timoteo era un hijo de Dios, era un verdadero cristiano, era un verdadero creyente. Es más, era un ministerio. Pablo asume el hecho de ver a Timoteo como un verdadero hijo en la fe, es decir, un hijo espiritual, un hijo ministerial. ¿Me entiende? ¿Y cuál es la actitud del hijo ministerial? Mire aquí qué tremendo. Aquí dice, mira que cuando él se refiere a su hijo: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Número 1, fiel en el Señor. Luego dice: él os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ve usted, en otra porción Pablo se refiere a Timoteo y le dice: no tengo a nadie más, no tengo a alguien con el mismo ánimo. En otras palabras, esto es tremendo, En otras palabras, Pablo estaba refiriéndose a Timoteo diciendo, mire, yo no puedo ir, pero voy a enviarle a mi hijo Timoteo, y es como si yo fuera. Wow. Es como si yo fuera. Es más, Pablo también habla ya en Timoteo, ¿verdad? Y dice y aconseja, dice que enseñen como yo les he enseñado. Esto manda y encarga a hombres fieles idóneos que han sido enseñados bajo la cobertura de una paternidad, de un padre. Entonces esto es hermoso y no podemos negarlo. Amén. Bueno, vamos rápido. La paternidad entonces es el fundamento, escucha bien por favor, la paternidad es el fundamento de una cobertura sana y bíblica. Porque escuche esto: toda paternidad da cobertura, pero no toda cobertura da paternidad. Toda paternidad da cobertura, pero no toda cobertura da paternidad. Y por eso es que la paternidad es el fundamento de una verdadera cobertura sana y bíblica, y que será de bendición para nuestra vida. Porque hay coberturas que matan. Hay coberturas, hermanos, que frenan. Hay coberturas, como aprendíamos hoy, que controlan.
Hay coberturas, hermanos, que exigen, que imponen. Pero aprendíamos en esta mañana que la cobertura no es un asunto de imposición, de exigencia, de demanda, de control. La cobertura es algo orgánico, se da de manera natural. Amén, hermanos. Entonces, esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. La paternidad espiritual y ministerial, por favor, mucha atención, no sustituye a nuestro Padre Celestial. ¿De acuerdo? No sustituye a nuestro Padre Celestial. Todo lo contrario, fortalece, afirma y aclara en nosotros la imagen de su paternidad gloriosa y maravillosa. Porque un padre espiritual, una paternidad espiritual espiritual y ministerial, es la extensión de esa paternidad celestial y la expresión visible de esa paternidad invisible de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Porque está para nuestro bien, está para nuestra bendición, está para nuestra dirección. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces no sustituye. Cuidado, hablar de esto es importante, porque aún a veces en nuestro medio hay gente que dice: es que no le llames padre a nadie en esta tierra. Pero nosotros tenemos revelación y entendemos que la paternidad espiritual no sustituye, no elimina a la paternidad celestial, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, ¿verdad? Sino todo lo contrario, lo fortalece porque es una extensión visible de esa paternidad gloriosa que nosotros tenemos en nuestro Dios, en Cristo Jesús. Alguien dice amén, hermanos, gloria a Dios. Por eso mire que dice Pablo, me encanta este pasaje: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. Mire, eso es importante. Toma nombre, toda familia, toma nombre, toma identidad, toma propósito, toma destino. Toda familia, dice, en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, experimentar el amor de Cristo, dice, que excede a todo conocimiento. Y mire el resultado: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nadie puede ser un cristiano pleno hasta que el amor de Dios se le revele, el amor del Padre se le revele. Aleluya. Si el amor del Padre, porque una necesidad natural que tenemos los hijos es el amor, es la aceptación, es la afirmación, es el valor que un padre nos puede dar. Y entonces es la expresión de su amor. Entonces un creyente, un hijo de Dios, nunca podrá experimentar la plenitud de lo que la palabra de Dios dice hasta que podamos o se nos revele la bendición del amor del Padre. Y vaya que los que hemos sido llamados para ejercer paternidad tenemos una gran labor que hacer: llevarlos a aquellos que son nuestros hijos a una experiencia real con el amor del Padre, que les va a dar plenitud. Aleluya. Si no, entonces, aunque seamos hijos de Dios, vamos a caminar bajo un espíritu de orfandad, y ese es un grave problema. Pero cuando el amor del Padre se nos revela, estamos completos en Él. Tenemos plenitud en el nombre de Jesucristo. Ahora, toda verdad es paralela. Este es un principio. Toda verdad es paralela. Esto significa, mis amados, que así como en la familia biológica el padre es la figura clave, en la familia biológica
el padre es la familia clave. De hecho, los grandes problemas que tienen los hijos es por la falta de paternidad. ¿Me entiende? Entonces, en la familia biológica, ¿por qué decimos que el padre es la figura clave? Número uno, porque el padre desarrolla, tiene la capacidad de desarrollar a la familia en un ambiente sano. La familia es desarrollada de manera sana. Número dos, porque el padre es quien forja y afirma el carácter de los hijos, de las hijas y de los hijos. Esto no lo hace mamá, esto solo lo hace el padre. Y por eso es importante y clave la figura del padre en la familia. Y número tres, hermano, porque una cultura se forja alrededor de un padre. Una cultura se forja alrededor de un padre. La cultura que va a identificar a la familia se forja alrededor de la figura y de la función del padre. Esta es una gran realidad. Bueno, pues como toda verdad es paralela, entonces tenemos que decir y reconocer que en el contexto de reino es igual. En el contexto de reino es igual. Podemos decir entonces, mis amados, que en los lomos de un padre descansa la herencia, el legado y el destino profético de los hijos. Amados, esto es tremendo. En los lomos de un padre descansa la herencia, el legado y el destino profético de los hijos. Es por ello que si entendemos esto y se nos revela esto, aunque lo leemos en la Biblia, porque el ministerio profético, el espíritu profético, hermanos, no divorcia a los padres de los hijos. El verdadero espíritu profético no divorcia a los padres de los hijos, no los disocia, todo lo contrario, los une. ¿Qué dice Malaquías en el último capítulo de Malaquías? Dice: aquí yo envío a Elías, al profeta Elías, dice, y él hará antes que venga el día grande y terrible de Jehová. ¿Y qué dice? Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces el verdadero ministerio profético, amado, no disocia, no divorcia, no separa, sino todo lo contrario, lleva a una relación más fuerte, más íntima entre los padres y los hijos. Es por ello que no debe disasociarse, divorciarse de su padre, pues en la vida de su padre, en la boca de su padre y aún a través de sus manos está el propósito de Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Sabe por qué, mis amados? Porque un padre, número uno, un padre es un ancestro. Un padre es un ancestro, es decir, alguien que es un fundador, un progenitor, como los patriarcas del Antiguo Testamento. Ese es un padre. Amén. Esta casa inició hace 15 años y hubo un padre que la fundó. Hubo un padre que la generó en este lugar. Amén. Porque un padre es un ancestro. Un padre es un generador. Es decir, un padre produce energía, pero no solo produce energía. Escuche esto, un padre es un potenciador de la vida de sus hijos. Y qué lindo, cuando yo escucho a Toño, no vino Toño hoy, lo voy a regañar. Cuando yo escucho a Toño, y algunos conocen a Toño, llegó hace como unos 10 o 12 años a la congregación con unos problemas tremendos. Llegó esa mañana, hicimos la invitación para que le entregaran su vida a Cristo Jesús los que no lo habían hecho, y él pasó. Y a partir de ese momento empezó a crecer. Y cuando hoy lo veo predicar, y cuando hoy lo veo enseñar, y cuando hoy lo veo, porque él es internacional, yo todavía soy interranchonal, ¿verdad? Entonces, y lo veo predicar y lo veo como Dios lo usa, hermano, qué bendición. Porque esos somos los padres. Somos potenciadores.
en la vida. Cuando escucho a mi hija dirigiendo alabanza, yo dirigí alabanza 9 años en la iglesia donde estuve, ¿verdad? Ahora soy el pastor, pero el líder de alabanza ya no me deja dirigir alabanza, no sé por qué. Pero cuando veo a mi hija hoy siendo la pastora de una iglesia allá en Morelia y dirigiendo la alabanza, cómo la dirige, con la unción, con la autoridad con la que dirige, digo, wow, uno queda así, pero lleno de gozo. Porque precisamente eso es un padre. Mi hermano amado, si tienes padre, debes darle gracias a Dios. Si reconoces paternidad, debes decir, Señor, wow, gracias, porque Él es de parte de Dios, es un potenciador de mi vida en todos los aspectos y en todos los sentidos. Porque un padre también es un transmisor. Es alguien que de quien se absorbe un espíritu, una actitud, una mentalidad, un carácter. Se absorbe una cultura genética, una genética. Por eso un padre es un transmisor. Pero un padre que también transfiere honor, transfiere responsabilidad, transfiere autoridad y asignación. Aleluya. Wow. Entonces, mis amados, yo sé que la figura pastoral ha estado por generaciones en nuestra vida, pero yo creo que es el tiempo, porque el Señor dice que es necesario que todas las cosas sean restauradas, porque si no son restauradas, mientras no sean restauradas, el cielo va a tener que retener a Cristo Jesús. Y aunque cantemos Maranata, y aunque cantemos Ven Jesús, y aunque cantemos todas las canciones para que hacer venir a Cristo, la Biblia dice claramente que el cielo tiene que retener a Cristo hasta la restauración de todas las cosas. Y creo que una de las cosas que tienen que ser restauradas es este principio de paternidad. Los pastores tenemos que volvernos como padres, y los miembros tienen que volverse hijos. Este es el plan, este es el diseño de Dios. ¿Por qué? Pues porque somos una familia, no somos una organización, no somos una corporación, no somos solo una institución, somos una familia. Entonces, un padre es un transmisor, un padre es un adiestrador, un entrenador, aleluya, de quien sus hijos adquieren experiencia, habilidad para enfrentar sus propias batallas, pero también que tienen la experiencia y la sabiduría para hacerse cargo y responsable de los intereses de sus hijos. Por eso en Hebreos dice la palabra de Dios que los pastores como padres, ¿qué hacen? Velan por vuestras almas, y que por eso los hijos debemos de obedecer y debemos de sujetarnos a ellos para que no hagan su trabajo quejándose. Entonces, un padre es un adiestrador. Un padre es un unificador, que no solo junta o reúne, sino que unifica a los hijos. Ayer hablábamos y ayer escuchábamos acerca de lo vital de este fundamento de la unidad. Aleluya, de la unidad. Entonces, una paternidad no solo junta, no solo reúne, sino que unifica a los hijos al punto de que no se vuelven una familia, sino que son uno como familia. No se vuelven una familia, sino son uno como familia. Porque no importa dónde estés, la cultura, la herencia, el legado que dejó del padre es el que se va a manifestar. No importa si estás en Champotón, si estás en Campeche, si estás en Mérida, si estás en Cancún, donde tú estés o donde estén nuestros hijos, vamos a reflejar la misma cultura. Por eso es que no somos solo una familia, sino somos uno como familia. Por eso Pablo dijo, ¿verdad?, que somos uno en Cristo Jesús. Aleluya. ¿No le ha pasado que cuando usted llega a un lugar se siente como en casa?
A veces ni nos conocemos. A veces es la primera vez que estamos aquí, pero nos sentimos como en casa. ¿Por qué? A veces con los mismos ministerios nos identificamos, ni nos conocemos. Ni yo sé de él, ni él sabe de mí, pero nos identificamos. ¿Por qué? Ay, somos uno en Cristo Jesús. Entonces, qué hermoso es tener paternidad. Por eso, mis amados hermanos, la paternidad tiene dos tareas básicas. Dos tareas básicas tiene la paternidad. La primera de ellas es amar y la segunda, disciplinar. ¿Sí? Los padres, ¿qué tenemos que hacer? Amar. Amar a nuestros hijos. Y dos, los tenemos que disciplinar. ¿Ven? Porque la disciplina es la expresión del amor. Y el amor se expresa en disciplina también. Es por ello que, mire, hermano, los padres, la paternidad no busca ser amigo ni cuate de los hijos. Yo no busco, yo tengo pastores y tengo obviamente nuestra congregación, y yo no busco ser amigo y cuate de la iglesia, amigo y cuate de los servidores, amigo y cuate de los hijos. No, ellos son mis hijos y mi responsabilidad es amarlos con el amor de Dios, con el amor de Cristo, y que todas las expresiones del amor de Dios se puedan manifestar a través de mi vida hacia ellos como hijos. Pero tengo que también disciplinar, porque la misma palabra de Dios dice que el padre que ama a su hijo Ahora, disciplinar no es golpearlo, ¿verdad? Obviamente, aunque ¿cómo nos da ganas a veces? La disciplina incluye muchas cosas: instrucción, enseñanza, corrección, etcétera, y a veces hasta reprensión y a veces hasta castigo. Pero como aprendíamos hoy, ¿verdad? El castigo y la disciplina no es para destruir, sino la disciplina es para levantar, para restaurar. La disciplina no es para rematar, la disciplina es para levantar al caído, al hijo que está enfermo. Así que no busca, la paternidad no busca que el hijo se sienta bien. La paternidad busca, un padre trabaja para que sus hijos sean mejores personas y gente, mejores personas y gente de reino. Eso es el trabajo de los padres. Y yo quiero concluir en esta tarde. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta hacia la paternidad? En esta casa hay padres espirituales. Hay padres espirituales. Y tenemos que dejar de verlos no solo como los pastores, sino tenemos que ver en ellos una paternidad. La extensión visible de la paternidad de nuestro Padre Celestial para bendición de nuestras vidas. Y entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta como hijos? Pues la misma que Dios pide en el plano biológico. ¿Qué le pide? ¿Qué le pide Dios a los hijos hacia sus padres? Honra y obediencia. Así. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Entonces, nuestra actitud hacia la paternidad tiene que ser una actitud de obediencia. Sí, de obediencia. Y nuestra actitud hacia la paternidad tiene que ser una actitud de honra. Honra. Ahora, la honra no solo son buenos conceptos acerca de la paternidad de nuestro pastor, del padre. La honra no solamente son bonitas palabras o buenos adjetivos que usamos para referirnos al pastor. Ay, yo tengo un gran pastor. No, como mi pastor, ni uno. ¿Verdad? La honra no solo son palabras. Le voy a decir algo con mucha claridad, porque esto está en la palabra de Dios.
la honra está ligado, hermanos, a cosas específicas que se pueden palpar. Por eso dice la palabra que hagas partícipe de toda cosa buena. Hagas partícipe de toda cosa buena aquel que te enseña, te ministra, te dirige en la palabra. Necesitamos una revelación del Espíritu Santo para entender esto, ¿verdad? La mejor tierra para poner una semilla es en la vida de nuestros padres. La mejor tierra. No, yo doy mis diezmos. Bueno, ese es el piso. Mira, amado hermano, en el nuevo pacto el diezmo es el piso. En el antiguo pacto el diezmo era el techo. Pero en el nuevo pacto el diezmo es el piso. ¿Me entiende? Porque la honra va más a... Pablo decía y hablaba de los hermanos en Roma, creo, y decía, refiriéndose a algunos de ellos, que estuvieron dispuestos, wow, eso está tremendo, a dar su vida. ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida? No, pastor, ya Jesús dio su vida, ¿para qué nosotros vamos a dar? La honra no solo son buenas actitudes, la honra no son solo buenas palabras, la honra no solo son buenos conceptos hacia la autoridad, la honra tiene que ver con nuestros bienes. ¿Va a pedir dinero? No voy a pedir dinero. Pero cuando tenemos un entendimiento de lo que es la honra, vamos a compartir nuestros bienes para bendecir a nuestros padres espirituales. ¿Cuántos dicen amén? En la medida que esto se ha ido revelando en mi vida, por muchos años hacía eventos e invitaba a otros ministerios para que fueran a la congregación y a nuestros eventos a ministrar. Y entre ellos invitaba a mi pastor. Siempre, por ejemplo, para nuestros congresos pastorales, y yo le tengo dicho a él, mientras usted viva, usted tiene que ir. ¿Sí? Así invitemos a 20 ministerios, usted tiene que ir. ¿Me entiende? Mientras usted viva. Pero ¿sabe qué hacía? Le daba más ofrenda a los ministerios. Le daba más ofrenda a los otros ministerios. Pero como él es mi padre espiritual, y pues le daba menos ofrenda. Pues la confianza, somos, ¿verdad? Y el Señor me habló sobre esto y me dijo, no es por lo que hace, no es por lo que sabe, es por lo que Él es para tu vida. Si estás donde estás, es porque no estás parado sobre sus hombros. Y en mi caso personal, si he llegado a otros lugares, ¿sabe por qué? Es porque Él ha llegado primero y ha abierto la puerta para que yo llegue. No estaba allá, hasta abajo, allá por el continente, allá por la Patagonia, con mi esposa, y le decimos, ¿qué hacemos aquí, Marta? A más de 14,000 kilómetros aquí. Mira hasta dónde ya te traje. Ni tu papá te trajo. Pero en ese momento inmediatamente pensé en mi pastor y dije, si estoy donde estoy y hago lo que hago, es claro, es por el Señor. Dios me llamó, Dios no me ha respaldado, pero es porque estoy sobre los hombros de mi Padre espiritual. Y entonces eso no se nos puede olvidar. Y desde ese momento dije, no, porque no es por lo que me da, ni es por lo que hace, ni por lo que sabe, es por lo que Él es para mi vida.
Él es mi Padre. Y a partir de ese momento, aunque solo da una conferencia, le doy lo mismo que le doy a los demás. Pues mucho, me dice. No, nada más prediqué una vez, no importa. Donde hospedo a los que nos visitan, los hoteles donde hospedo a los que nos visitan, ahí te va también mi pastor. No, por lo menos. Porque la honra no es solamente buenos sentimientos hacia el Padre, no es solo buenas palabras, bonitas actitudes, no. Tiene que ser algo sustancioso. Tiene que ser algo sustancioso. Porque los padres, la paternidad es uno de los terrenos más fértiles donde nosotros podemos sembrar. Así que, amado, yo doy mi diezmo, de su diezmo, pero saque otra semilla de vez en cuando. Y a mi pastor, a mi padre, aquí está. Cuando entendíamos esto, me recuerdo cuando vivía todavía mi suegro, y me acuerdo que no teníamos mucho. Mi suegro era millonario. Mi suegro era el hombre, uno de los hombres más ricos en Campeche. Pues me casé con su hija. Y él no quería. Cuando le entré a pedir, me dice: ¿estás seguro? Sí. Y a ella 3 veces: ¿estás segura, Martita? ¿Estás segura? Pero cuando entendí esto, me recuerdo que sacaba, no tenía mucho, sacaba 200 pesos. Y lo primero que me dijo, lo pensé: 200 pesos. ¿Qué van a hacer 200 pesos para don Juan May, que es el dueño casi de todo Campeche? Pero es honra. Y fui, y me acuerdo que le dije: venga. Y me dice él: ¿qué es esto? Yo me quedé así, le digo: pues es que, y ya le expliqué. Y me dice: está bien, está bien. Hoy vivimos, pasa la gente y dice: uy, ¿quién vive acá? Y unos que nos conocen: vive un pastor. ¿Será narcopastor? Nos dejó un terreno, nos bendijo. No lo hicimos por ello, pero sabemos que todo lo que sembramos se cosecha. Amados, ustedes tienen una grande bendición, no solo de tener un padre, de un pastor, sino tener paternidad. Hónrenla. Y lo otro, obedezcan. Porque, como siempre hemos dicho, en la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Señor, qué lindo es qué lindo es que en estos tiempos tú nos reveles estas cosas. Y aunque hay quienes ignoran voluntariamente estas cosas, Señor, gracias, porque en tu gracia nos has revelado estos principios tan hermosos de cobertura y de paternidad.